Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y así conocerás los requisitos para participar. Bueno. Y de paso apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Mi querido amigo de Géminis, te cuento que también tenemos lecturas privadas personalizadas. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees. Si deseas una de estas, nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Y quiero comentarte que el día de hoy tenemos una lectura general para ti. Bueno. Vamos a empezar. Recuerda que esta lectura no tiene fecha para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar en este momento con un mensaje general de parte de los angelitos y luego pasamos al amor y a la economía. Bueno, primero que todo, los angelitos el día de hoy te dicen: tu inspiración te lleva al más allá. Siento que en estos días, mi querido Géminis, vas a estar muy conectado con toda esta parte espiritual. Y sabes, a veces cuando uno está atravesando situaciones difíciles y toca fondo, lo único que nos puede dar la mano y lo único que nos puede salvar es volver a conectar con el universo, con Dios, con lo que sea que tú creas, ¿sí? Así que es importantísimo durante estos días hacer oración, meditar, independiente de lo que tú creas, conectar con esa parte espiritual que hay ahí adentro. Tu segundo mensaje especial te dice: esclarecerás el enigma. Hay cosas que van a empezar a salir a la luz, Géminis. Hay cosas o situaciones que por fin van a tener una respuesta. Y si tú lo crees, escribe "hecho está" en los comentarios, porque siento que vienen respuestas a tu vida. Siento que vienen bastantes respuestas para ti, entonces esto me parece maravilloso porque algunos están pasando situaciones en las cuales lo principal es el por qué. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Si tú deseas que yo realice una oración especial por ti, una petición, por favor deja en los comentarios para poderlo incluir en nuestras oraciones. Bueno. Tu último mensaje te dice: la razón alumbrará tu vida. Mira que definitivamente llega una verdad, llega una razón, llega toda esta situación en la cual vas a poder esclarecer muchas cosas respecto a un tema, respecto a una persona, y eso te traerá mucha paz y mucha tranquilidad. Vamos a pasar a la parte de lo sentimental y estas iniciales son de personas con las cuales en estos días podrían estar pasando cosas importantes en el amor. Puede que sean comunicaciones, puede que sean, no sé, apertura de caminos, la A, la C, la O, la K. Saquemos 2 más, la S. Y una más, la P. Ok, entonces siento que con estas personas pueden venirse cosas importantes en el plano de lo amoroso. Recuerdan la A, C, O, K, S y P. Vamos a ver qué se viene para todos ustedes, amigos. Para los amigos Géminis que están solteros, primero que todo, los que no sienten nada por nadie ni tienen nada con nadie, es esta lectura. Luego pasamos a los que tienen una conexión o aún piensan en alguien. Te dice primero que todo: colócate en paz contigo mismo antes de iniciar una relación. Te sale la carta de la comunión y siento que también necesitas empezar a retomar mucho tu vida social. Puede que algunos de ustedes como que la parte
de todos los amigos y esa parte aventurera de los Géminis lo dejaron de lado al haber salido con alguien y ahora se volvieron un poco ermitaños. ¿A ti qué te pasó esto que dejaste todos tus amigos, todas las personas con las que te relacionabas de lado, incluso tu familia? Te está diciendo vuelve a relacionarte. A algunos de ustedes la carta del carro les marca un viaje importante, un viaje quizás cerca. Puede ser mudarse de ciudad también, pero este carro me indica movimiento y siento que a través de este viaje podrías estar conociendo una persona especial. Sin embargo, me dice no descuides tu familia, no descuides tu familia y tus amigos a pesar de que ahora vuelvas a conocer a alguien que podría también ser alguien que esté lejos, pero de tus relaciones anteriores tiene que quedarte esa lección, no descuidar a tu familia y a tus amigos por las relaciones, sino mantener como el equilibrio en medio de todas estas dos cosas. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar al plano de lo sentimental. Para todos mis amigos de Géminis, que el día de hoy tienen una conexión especial o de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Vale? Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y tu nombre junto al de esa persona para que de esta manera pues quede como más conectada a la lectura. Ok, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene para esta conexión? ¿Qué nos aconseja el tarot frente a ella? ¿Ok? Bueno. Comenzamos. Recuerden, las iniciales son A, C, O, K, S o P. También me dicen las cartas que pueden estar saliendo ustedes con personas de signo Cáncer, de signo Libra. Puede ser el ascendente lunar, de signo Tauro también. Veo algunos Capricornios. Bueno, primero que todo, ¿qué siente? Bueno, aquí me aparece una carta donde me dice que de repente están empezando a surgir sentimientos o surgieron sentimientos en esta persona que no eran lo que realmente tenía planeado desde un inicio. La carta del imprevisto siempre me habla de situaciones que llegan por sorpresa. Quizá todo lo que está sintiendo por ti justo en este momento o lo que va a empezar a sentir no es lo que tenía planeado, ¿sí? Puede ser que esta persona haya iniciado una relación contigo con otras intenciones que no fueran necesariamente una relación formal, una relación estable, pero en el camino las cosas se han ido como transformando. Aquí en qué piensa me marca la carta del labrador y siento que el labrador me dice que ha sido una persona que poco a poco se ha ido ganando el corazón y la confianza de esta persona especial, con todo lo que has ido sembrando, con todo lo que has ido ofreciéndole a su vida. Y si hay algo que tú le has dado al corazón de esta persona es esperanza, ¿sí? Esto me parece algo bonito porque siento que llegaste en un momento en el que realmente, como te digo, esta persona no estaba planeando o pensando tener algo súper serio, súper importante, pero tú llegaste, ¿sí? Me encanta la carta de la esperanza porque simbólicamente, por un lado tiene a Libra y esto me dice que es alguien que quiere algo más equilibrado contigo, algo justo. Y también tiene representado esa estrella que me habla acerca de la buena suerte que puede traer esta relación o la buena suerte que tú le traes a esta persona. ¿Qué se viene? Bueno, yo siento a través de esta carta que aquí hay algunos que están viviendo momentos difíciles, sin embargo no se me desanimen porque siento que ustedes van a empezar a tomar como un poco más de
como de empoderamiento, porque te sale la suma sacerdotisa. Y sé que ustedes también van a empezar a ver esta relación con algo más de perspectiva. Sí, a veces has estado un poco impulsivo para tomar decisiones, pero siento que entras en una etapa en la cual vas a empezar a racionalizar un poco más las decisiones que estás tomando al respecto. Por otro lado, me dice que se viene una etapa de aprendizaje en pareja, de crecer juntos. Siento que algunos de ustedes pueden estar incluso conectando con esa llama gemela en medio de situaciones algo difíciles, como les digo, algo transformadoras. ¿Y qué te recomienda frente a todo esto? Me dice que hay problemas, que ahí está esta persona dándose cuenta o confrontándose con sus verdaderos sentimientos hacia ti, que son buenos, por supuesto. Pero me dice hay algo que ustedes dos tienen que buscar y es esto, la constancia. El hecho de no estar como en esas relaciones que van y vienen, sino más bien en relaciones estables, ¿sí? Porque aquí justo al lado me aparece la carta del azar. Me dice hay que trabajar en ser más estables, en tomar cambios que se mantengan en el tiempo. Vamos a clarificar un poquito esta lectura con nuestro otro tarot y a ver qué tienen las cartas para decirnos. Bueno, la carta de Láker, mucho deseo, mucha pasión entre ustedes dos, me encanta eso. La carta del Caballero de Copas me habla, aquí estás tú, Géminis, y me habla acerca de precisamente de sentimientos nobles, bonitos y buenos que se acercan y se aproximan hacia ti. Entonces yo veo a alguien que ahora siente pasión y siente amor, dos cosas importantes en una relación, y que se pueden restaurar aquellas relaciones que quizás están rotas. Va a haber una conversación con una persona madura, con una persona mayor, o que represente como una figura paterna para tu persona especial, y le hablará acerca de ti. Bueno, vamos a ver qué se viene para la parte económica de mis amigos de Géminis. Bueno, para los que están sin trabajo, me dice que tienes un sueño, una meta muy grande, que está muy bien, pero que hay que irla trabajando por poquitos. La ambición rompe el saco, empieza con poco y recuerda ser agradecido, porque el que es agradecido con poco es bendecido con lo mucho. Y para todos aquellos que tienen un negocio o un trabajo, me dice no seas tan condescendiente, porque a veces hay personas que se podrían estar aprovechando de toda esta situación en tu vida. Así que me encanta porque definitivamente creo que te está avisando y advirtiendo que podría ser un poquito, digamos, más exigente, no arbitrario, pero sí más exigente, y te recomienda llegar a acuerdos con las personas con quienes trabajas. Ahí me aparece un número maestro que es el número 33 y siento que este podría traerte un mensaje bueno, un mensaje importante para ti justo en este momento, mi queridísimo amigo de Géminis. A ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea semanal y estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. También los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like al video, escribir luz en los comentarios. Recuerden que si tienen una petición de oración pueden dejarla en los comentarios. Y nada, también deben estar suscritos a nuestros otros dos canales, porque en cualquiera de ellos se pueden hacer los en vivo. Y también en los en vivo decimos el nombre del ganador semanal. Les enviamos un abrazo enorme, los llevamos en el corazón.